En 1973, Peter Reilly, de 18 años, encontró a su madre tendida en el suelo. Horas después, estaba confesando un acto que nunca cometió. No todos los interrogatorios buscan lo mismo. Algunos se enfocan en la confesión y otros en descubrir la verdad. Reilly acabó en una sala de interrogatorios sin un abogado. Al principio respondía con normalidad, pero poco después las preguntas empezaron a cambiar. Tras horas de interrogatorio, la insistencia desgasta, la autoridad pesa y cuando una versión se repite una y otra vez, estabas allí, lo hiciste, sabemos que fuiste tú, la mente empieza a trabajar con esa hipótesis, intenta encajarla para que tenga sentido. Su mente empezó a considerar una posibilidad que hasta ese momento parecía imposible. Finalmente, acabó confesando. Más de un año después, la evidencia demostró que era imposible que hubiera sido él, y fue liberado. Esto no es una curiosidad psicológica. Si crees que tú nunca confesarías, es probable que te equivoques, y no se necesita una sala de interrogatorios para que ocurra. En 2005, la psicóloga Melissa Russano y el investigador Saul Kassin diseñaron un experimento algo deshonesto. Reclutaron a estudiantes y les dieron una tarea aparentemente sencilla: hacer un ejercicio individual y, sobre todo, sin comunicarse con los demás. Pero en mitad del ejercicio, el investigador entra en la sala, se dirige a un participante y lo acusa duramente de haber hecho trampas. Él lo niega, pero la presión aumenta, el tono cambia y, sobre todo, aparece algo muy peligroso: una salida fácil para una situación incómoda. Se le sugiere que todo puede resolverse si coopera, que tampoco es tan grave, que lo habría hecho sin darse cuenta. Y aquí es donde ocurre lo sorprendente. Personas completamente inocentes acaban confesando. Sin presión, las confesiones eran bajas, pero cuando se añadía presión y una salida fácil, hasta el 43% de los inocentes acaba confesando. El problema de confesiones como las de Peter Reilly, Juan Rivera o cientos de otras confesiones falsas son las técnicas de interrogatorio, porque no todas las técnicas de interrogatorio tienen en cuenta los complejos mecanismos de nuestra mente. Por eso este vídeo no va solo de interrogatorios, va de lo fácil que es empujarte a un sí cuando en realidad querías decir que no. En 2010, en Ottawa, el coronel de la Fuerza Aérea Canadiense Russell Williams se sentó en una sala de interrogatorios frente al detective Jim Smith. Se le veía relajado y masticando chicle. No parecía un hombre culpable ni alguien a punto de confesarlo todo. Smith no empieza por el final, empieza por hechos pequeños aparentemente insignificantes, pero verificables. Paso a paso, Williams avanza sin darse cuenta, hasta que llega a un punto en el que ya no puede negar lo siguiente, sin contradecir todo lo que ya ha admitido antes. Y en ese punto llega lo decisivo. Smith le enseña la coincidencia entre su bota y una huella encontrada cerca del lugar. Esa es la clave de la revelación estratégica, porque corregir todo lo que ya ha admitido antes ya no es una opción. No puede negar que estuvo cerca, solo le queda explicar el porqué. Un interrogatorio bien construido no lanza toda la evidencia al principio, deja que la persona se comprometa y después coloca la prueba donde más cuesta sostener la historia. Williams empieza a dudar, luego intenta amortiguar el impacto, justificar lo ocurrido, pero finalmente acaba confesando. Solemos pensar que el instante clave es cuando el sospechoso por fin dice sí. Pero muchas veces lo más difícil no es eso, es conseguir que suba ese primer escalón, hablar, matizar, admitir un pequeño detalle, aceptar una premisa que parece irrelevante. Como en el ajedrez, la partida se decide mucho antes de que el oponente sea consciente de que ya ha perdido. Esta técnica se apoya en el principio psicológico de compromiso y consistencia. Tendemos a actuar de forma coherente con las cosas que ya hemos hecho o hemos dicho, y este principio psicológico nos afecta constantemente en nuestro día a día. Imagina que estás en el trabajo y un compañero te dice: «Oye, ¿me puedes ayudar un segundo con esto?».
como no te cuesta, dices que sí. Justo después te pide otro pequeño favor, luego otro más grande y en algún momento te das cuenta de que estás haciendo algo que si te lo hubieran pedido así desde el principio, habrías dicho claramente que no. Pero ahora salirte ya no se siente igual porque ya te has implicado y echarte atrás parece una contradicción con tus propios actos. Esta técnica se llama pie en la puerta y en 1966 Jonathan Friedman y Scott Fraser lo demostraron con un experimento muy curioso. Lo que hacían era llamar a la puerta de las casas con una petición bastante incómoda, que les dejaran entrar con un equipo de personas durante horas para revisar los productos del hogar. Una petición intrusiva y que, como es normal, la mayoría decía que no. Solo 1 de cada 5 personas aceptaba. Pero con otro grupo cambiaban la dinámica. Días antes llamaban por teléfono con algo trivial. Solo preguntas rápidas sobre hábitos de consumo. Como es normal, la mayoría decía que sí. Y días después se presentaban en sus casas con la misma petición que antes. Nada había cambiado, pero ahora el resultado sí que era distinto. Más de la mitad de las personas aceptaba. La petición era la misma, lo único que cambiaba era el camino. Cuando das un primer paso, cambias la forma de ver los siguientes. Empieza a pesar más la necesidad de ser coherente con todo lo que has hecho. Y por eso los investigadores no empiezan pidiéndote una confesión. Empiezan pidiéndote que hables, que aclares un detalle, que aceptes algo que parece poco importante. El problema es que esas pequeñas admisiones no se quedan aisladas, se encadenan. Cada una cambia el coste psicológico de la siguiente. Ese es el punto donde empieza la escalera del sí. Cuando pensamos en una sala de interrogatorio, solemos imaginar el poli bueno y el poli malo, presión, insistencia, una sala tensa y alguien empujándote hasta que en algún momento te rompes. Eso existe, pero los interrogatorios más eficaces no suelen ser agresivos. Funcionan porque ordenan la conversación de tal manera que avanzar hacia la verdad parezca lo más natural del mundo. Y eso tiene implicaciones. Algunas personas especialmente vulnerables, como jóvenes, individuos con discapacidad intelectual, alta sugestibilidad o predisposición a la complacencia, pueden acabar incorporando la narrativa del interrogador como propia, no porque quieran mentir, sino porque la mente busca coherencia con la información que recibimos del entorno. Y si esta información nos llega de alguien con autoridad, el peso de sus palabras puede ser demoledor. No es lo mismo pedirte que cuentes lo ocurrido con tus propias palabras que empujarte con preguntas que ya contienen una versión de los hechos. La calidad y el orden de las preguntas es lo que diferencia a los buenos investigadores. En 1984, un psicólogo llamado Robert Cialdini llegó a una conclusión decepcionante sobre sí mismo. Sentía que lo manipulaban con una facilidad sorprendente. Le vendían historias, acababa diciendo que sí a situaciones en las que sabía que tendría que haber dicho que no. Y en lugar de pensar que era un ingenuo y conformarse, decidió entender qué había detrás de todo eso. Y durante años se infiltró en entornos donde convencer a los demás era el pan de cada día. Equipos de ventas, captadores, comerciales, negociadores, gente cuya profesión consiste en conseguir que el otro cambie de idea. Y lo que encontró no fueron trucos magistrales reservados a 4 espabilados. Los mismos patrones aparecían una y otra vez. Cambiaban los objetivos, pero debajo siempre había un puñado de atajos psicológicos que se repetían. Y eso significa que lo que acabamos de ver no es una curiosidad de los interrogatorios. Ahí esos mecanismos se concentran. Es como coger algo que en la vida cotidiana ocurre a trozos y lo metiéramos todo a presión dentro de una sola habitación. Cialdini les puso nombre y estructura. Son los 6 grandes principios de la persuasión y los ves todos los días. Cuando alguien intenta convencerte, cuando te quieren vender algo, cuando tu pareja quiere ir de vacaciones a ese sitio que le encanta, cuando un psicólogo intenta que veas algo que tú en ese momento no eres capaz de ver, o cuando intentas una vez más que tu hijo haga aquello que sabes que le conviene.
2018, Colorado. Chris Watts está sentado frente a dos investigadores negándolo todo. Su mujer y sus hijas han desaparecido. Watts habla con calma, coopera, mantiene su versión. El interrogatorio no consigue abrir ninguna grieta. Pero llega un momento en el que la conversación cambia, deja de girar sobre si pasó o no pasó, y los investigadores empiezan a imaginar situaciones donde fuera plausible que él lo hubiera hecho. No donde un monstruo frío hubiera cometido esos actos, sino de una situación hipotética donde a una persona normal se le hubiera ido de las manos y hubiera terminado cometiendo esos actos. No decían que lo hubiera hecho, solo que bajo ciertas circunstancias podía ser algo totalmente comprensible. Y claro, en ese punto, una confesión empieza a parecer más aceptable moralmente. Le habían guiado hacia una alternativa que sonaba más humana y defendible. Finalmente, terminó confesando. A esto se le llama minimización. Y es la misma lógica que al principio del vídeo hemos visto en el experimento de Rusano y Cassim. Cuando se te ofrece una salida aparentemente ligera, aumentan considerablemente las confesiones. El problema es que aumentan tanto las verdaderas como las falsas. A veces, las frases más peligrosas pueden ser: quizá no fue para tanto, quizá fue sin querer, quizá cualquiera en tu lugar habría hecho lo mismo. Cuando una explicación empieza a encajar emocionalmente, resistirse empieza a sentirse como alargar un conflicto que ya tiene una salida aparentemente sencilla. Y en ese punto casi nunca cuestionas. El problema es que cuando una técnica aumenta el número de síes, pero empeora su capacidad para distinguir entre culpables e inocentes, deja de ser solo una técnica eficaz y se convierte en una técnica moralmente peligrosa. Durante años, psicólogos como Paul Ekman pensaron que la verdad se podía leer en la cara. Una mirada que se escapa, un gesto mínimo, un tic, una microexpresión en el momento justo y ya sabemos quién es el culpable. Toda una disciplina detrás del lenguaje no verbal. Series como Lie to Me, inspirada en el propio Ekman, El Mentalista, Mentes Criminales, Sherlock y muchas otras lo convirtieron en una idea casi evidente. El problema es que la realidad no funciona así. La investigación lleva años encontrando que esas señales no verbales suelen ser débiles, inconsistentes y muy fáciles de malinterpretar. Cuando se ha analizado a expertos intentando detectar mentiras fijándose en los gestos, suelen acertar solo un poco por encima del azar, aunque esto no significa que el lenguaje no verbal no sirva para nada. Sirve, pero para otra cosa. Puede darte contexto, puede orientarte ligeramente sobre la tensión, la incomodidad, el estado emocional o indicarte qué partes de la historia convendría investigar con más detalle. Lo que no hace por sí solo es darte pruebas fiables del engaño. Nos han dicho infinidad de veces que la mirada se delata sola, que quien aparta los ojos oculta algo, pero puedes apartar la mirada porque mientes, o porque te intimida quien tienes delante, o porque te da vergüenza, porque estás cansado, o porque estás intentando recordar, o porque eres tímido, o porque te acaban de acusar de algo grave, o porque personas con autoridad están dudando de ti aunque digas la verdad. Los gestos no traen subtítulos. El gesto es visible. La historia que lo produce no lo es. La realidad es bastante menos cinematográfica. Un buen interrogador no es el que mejor interpreta un gesto, es el que mejor estructura una conversación para que la verdad tenga más oportunidades de aparecer. Y ahí es donde Peter Reilly deja de ser solo una historia impactante y se convierte en una advertencia. Peter Reilly acabó confesando algo imposible. No porque hubiera una prueba definitiva, no porque la verdad se viera en sus gestos de nerviosismo, confesó porque una mente bajo shock, sometida a insistencia, cansancio, duda y desgaste, puede empezarse a alinear con una posibilidad que al principio parecía impensable. No podemos escapar de estos principios psicológicos. Somos persuadidos cada día. Necesitamos que sea así. Tomamos decisiones con otros, frente a otros, y muchas veces también por otros.
Por eso es muy importante conocer estos mecanismos, para entender mejor qué intención esconden los demás y qué margen de decisión realmente nos queda. Y cuando empieces a detectar estos mecanismos, no podrás dejar de verlos por todos lados. Cuando un niño quiere 10 minutos más el móvil, cuando tus padres intentan que vayas a verlos, cuando tu mejor amigo o mejor amiga intenta convencerte de que dejes una pareja que no te conviene, o cuando tu jefe intenta que trabajes más de lo que deberías. Los seres humanos nos persuadimos constantemente. La pregunta que nos debe importar es: ¿dónde está el límite entre persuadir y manipular? Pues está en la honestidad de tus palabras, en la libertad real que conserva el otro, y está en si esa influencia le ayuda a decidir mejor o lo empuja en su contra.